Vale, he dividido en dos categorías las formas en las que puedes palmar pasta en un videojuego. Y estas son bien y basura. La de bien están los juegos físicos y nadie más. Los juegos físicos son Dios. Y luego en la basura están los juegos digitales, Game Pass, DLCs, micropagos y pases de temporada. Los NFTs están en la categoría de basura, pero en basura de la buena. Y un NFT es solo un certificado que acredita que eres el propietario real de un objeto virtual. Tú eres el propietario, no tu cuenta de Steam, tu cuenta de PlayStation. Porque ahora mismo las compras digitales funcionan así. Tú vas al FIFA, metes 10 pavos, compras sobres, pero esos 10 euros son 100% para EA y es imposible que vuelvan a ti. En cambio, si esas cartas de FIFA fueran NFTs, podrías venderlas y sacar el dinero del juego. Exactamente lo que haces en la vida real cuando has comprado algo y quieres venderlo de segunda mano. Esto es parecido a lo que hace Steam en el Marketplace de Counter-Strike. Ahí te daban o comprabas una skin y luego puedes venderla a cambio de euros. Lo que pasa es que ese dinero se queda en tu cuenta y solo puedes utilizarlo para comprar juegos o otras skins. Y además, técnicamente Valve no puede dejarnos sacar ese dinero porque una empresa no puede custodiar dinero de sus clientes. Eso lo hacen los bancos. Me parece fantástico. Es una buena Con los decisión. NFT esto cambia totalmente porque las ventas se hacen entre jugadores y Valve solo ganaría un porcentaje de esa transacción. Es por eso que no me extraña que el dueño de Epic Games se opusiera a incluir NFTs en Fortnite. Imaginaos la pasta que dejarían de ganar si de repente los jugadores pudieran vender las skins que ya no usan. Y me descojono cada vez que veo que EA también está interesada en los NFTs. ¿Seguro, EA? ¿Quieres que vendamos nuestras cartas del FIFA? Porque EA ahora mismo gana más de 1.600 millones al año con micropagos del FIFA. Epic gana más de 5.000 millones al año. Ubisoft, 2K, EA, hacedlo ya. Cambiad todos los juegos que tenéis con micropagos y añadidle NFTs. Pero lo tenéis que hacer con todo. Quiero poder vender todo mi equipo y transferir ese dinero a mi cuenta del banco cuando me canse de jugar al FIFA. Y si no se puede hacer eso, chavales, que les jodan. Se ignora el juego y a la mierda. EA ya hizo el ridículo bastante con los micropagos de Star Wars Battlefront 2. Como jugadores también hemos abandonado, y me duele, el online del Red Dead Redemption, porque antes de meter ningún modo de juego interesante, metieron micropagos. Así que ya sabemos, si lo ponen caro, si suben €1 el precio actual de los micropagos, a la mierda, y que se coman los NFTs y los micropagos que ya están metiendo. Vale, ya sabemos cómo funciona más o menos. Ahora vamos a ver la magia que están haciendo algunas empresas con esta tecnología. La primera de las grandes ha sido Ubisoft. Han repartido esos 3 objetos entre los jugadores más fieles. El problema es que está limitado a 2.000 unidades. Eso no tiene sentido porque si alguien tiene lío y no se puede conectar a descargarse esta gilipollez en el momento que sale, pues lo pierde. Otra cosa que no me parece bien es que han limitado por países. Y la gracia del blockchain es que da igual donde estés, puedes acceder a ello. Y una de las cosas que está haciendo muy bien Bitcoin es que está llegando a países donde la gente no puede tener cuenta del banco o que la economía está en la mierda. Y ahí llega Ubisoft y dice que le den al mundo, solo estos países. ¿Por qué? Y bueno, sorpresa, el tema no ha funcionado bien, solo han vendido unos 30 objetos. ¡Ups! Luego también está Stalker 2, que pretendía subastar NFTs y es una cosa que me parece una locura porque en las subastas no hay tope de precio y hay límite de tiempo y la gente se agobia muchísimo y acaba haciendo tonterías con el dinero. Vale, como veis, las empresas grandes lo están haciendo bastante mal y es porque no les interesa implementar bien los NFTs. Así que vamos a ver qué tal lo están haciendo los estudios independientes y proyectos nuevos que están saliendo. Esto es la auténtica selva, así que tenemos que tener en cuenta 4 puntos clave que debe cumplir un buen juego NFT. Y cualquier juego, porque vamos, madre mía, el nivel lo he puesto bajísimo. Sin precios inflados para empezar a jugar. Mira, este vale 1.100 pavos. También es importante que el videojuego tenga gameplay. Me recomiendan un juego y le digo, ¿tiene gameplay? Y me dice, no, podría ser una estafa. Que no sea un template del Unreal Marketplace y que no infrinja el copyright. Atención, este es el Mario Token. Ups, han borrado el proyecto. Vale, está claro, no soy muy exigente, pues bueno, vais a flipar. Este es Micropets, es un juego que he pillado al azar, pero me parece muy interesante comentarlo porque la inmensa mayoría de proyectos NFT, especialmente de videojuegos, son igual que este. Esta es la web. El tráiler del puto juego es un tío navegando por la web. Gracias, amigo. Vamos a ver qué tienen aquí. White paper, Telegram. Aquí está el gameplay. ¿Qué es esto? Esta bazofia tiene metido en el proyecto 46 millones de pavos. Tócate los huevos. Los perretes son guapos, me da igual. Y aquí tiene el roadmap. Esto se pone interesante. Ojo al plan de negocio de esta gente. O sea, el inicio del proyecto es hacer campañas intensas de marketing. ¿Qué dices, zumbado? Luego, public presale. O sea, ventas. Luego, listado en Pancake. Esto es un... da igual, me la suda, ¿no? Otra mierda. Listado en CoinGecko. Listado en no sé dónde. NFTs de cajas. Más cajas. Game testing. Aquí hacen el testing del juego.
después de haber hecho todas las ventas estas. O sea, no. 2022. Aquí lanzan el juego. Marketing masivo y luego influencer push. Si vais a ver algún juego que el marketing se basa en influencers, fuera. O sea, aquí directamente el proyecto muere. Y luego van a meter un metaverso. ¿Metaverso de qué? Venga, vamos a hablar del metaverso. El más popular de todos es Decentraland, que es una especie de Second Life en el que el mayor atractivo comercial es comprar terrenos para montar negocios, como la galería de arte. Y atentos a esta barbaridad. Estoy flipando, la verdad, con lo que hay aquí. Sí, yo también estoy flipando. Vamos a ver. Estoy seguro de que este Banksy nunca se ha vendido como NFT. Y esos dos de arriba sí, pero valían como 20 millones de dólares, así que no creo que sean esos. Y aunque fuera real, este no es el lugar de comprar un NFT, porque te van a tangar de una manera brutal. Mira, vamos a hacer la prueba. Voy a hacer una captura de pantalla al NFT que está enseñando Willy. Me lo llevo a búsqueda inversa y aquí lo tienes. La primera. Y dirás, no, pero es que el NFT este estaba bien retocado. Pues mira lo que hago con el Photoshop. Pongo otro fondo, que también lo había tangado seguro. Un poco de sombra, el fondo lo mejoro. Le doy un poco de profundidad con los otros leones. Y ahí está. Se ha quedado hasta mejor que el que había. Y mira lo que hago ahora. Salir sin guardar. A la mierda. Lo que más gracia me hace el Decentraland es que está todo el mundo flipado en plan, wow, tienes que entrar, mira qué gráfico, cuánto dinero hay en el proyecto. Luego te metes en este monitor que te dice la gente que hay jugando en tiempo real. Hay 1.500 personas un domingo a mediodía. O sea, es la hora de pegarse todo el vicio y aquí hay 1.500 personas. Un proyecto que tiene dentro 10.000 millones de dólares, con los creadores diciendo que quieren venderlo por cientos de millones. Así que buena suerte a esas 1.500 personas. Luego también está el caso de un juego que está con los precios infladísimos, con la economía está rota. Este lo empecé a jugar hace más o menos un año y con las monedas que te daban al principio me compré varios terrenos moviendo y tal. Me costaron cada uno 5.000 y ahora lo está vendiendo la gente por 400.000. Aquí hay uno de 1 millón. O sea, el juego este está roto. Nada más entrar sin meter dinero no se puede jugar a nada. De paso voy a enseñar, tengo aquí el contrato del NFT para que veáis cómo es. Aquí se especifica el uso de la red, son 600 bytes. Por verlo en perspectiva, un tweet son 200 bytes. O sea, esto gasta lo mismo que mandar 3 tweets. En coste de energía es el equivalente a bombardear una selva llena de monos. Vale, entre toda la broza he encontrado un proyecto en el que no tengo muchas esperanzas, pero me parece una gran idea. Es una plataforma de videojuegos donde puedes comprar juegos y esos juegos son NFT, lo que quiere decir que cuando te canses del juego lo puedes revender. Y además también es interesante para publishers y desarrolladores porque cuando publican un juego en la plataforma pueden elegir el mínimo por el que puede ser revendido y el porcentaje que se llevarían ellos. Ahora mismo están haciendo acuerdos con juegos indie, pero solo juegos indie los típicos que dan en la Epic Store, pero me parece un concepto interesante y es algo que es muy necesario para que no te lleguen estos mails como el que me llegó de Sony diciendo que me iban a borrar la cuenta de PlayStation si me volví a quejar de que me renovaban automáticamente el PlayStation Plus. Estos son miles de euros y me lo pueden borrar cuando les dé la gana. Si eso me pasara en una plataforma de este estilo, lo único que haría sería decir ¡qué miedo! Y pasaría los juegos a otra cuenta o los vendería y ya está. Pero por muy buena idea que me parezca, Ultra me parece una plataforma muy pequeña y que no va a llegar a juegos AAA. No como GameStop con la plataforma que va a lanzar de NFTs. Por ahora son coleccionables y esas mierdas, pero GameStop sí que tiene el poder de hacer acuerdos con empresas tochas de distribución y lanzar una buena plataforma para vender juegos digitales de segunda mano. Y además aquí no habría especulación porque es imposible que alguien pague más por un juego de segunda mano que por uno nuevo. Y hablando de especulación, un buen ejemplo es el Zetan Arena, que es un nido de especuladores que encima infringe copyright. Es una copia descarada del Brawl Stars. Y cuando digo que no hay que meterse en juegos que infringen copyright es porque estos tíos lo tienen tan claro que les van a denunciar que han sacado mínimo para jugar 100 pavos. Y luego hay hasta personajes de 2.000 y pico euros. Son unos precios inflados artificialmente porque les ha salido de los cojones. Valen esa pasta porque un tío cogido en el teclado numérico y ha metido ese precio. Y además, para consolidar que está rotísimo, la segunda parte del desarrollo del juego es crear un sistema de alquiler de personajes. O sea, no. El sistema de alquiler también lo tiene el Axie Infinity y es una cosa que tira por tierra todos los principios de los NFTs, que es que tú seas el propietario real de un objeto y en cuanto se lo alquilas a un subnormal que ha pagado $2.500 por eso, ya no eres el propietario. Otra cosa que me toca poderosamente los huevos es que cuando te metes a analizar toda la red esta de Zetan Arena, más de la mitad del proyecto lo tienen cuentas que se han creado al principio. Pero lo que es muchísimo más terrible son estas cuentas de menos de un 5% y me llaman la atención porque estos proyectos se promocionan dándole un porcentaje de la
las monedas a creadores de contenido y youtubers. Es un tipo de promoción que no le cuesta nada a los dueños del proyecto, pero si el juego tiene éxito porque los influencers hablan mucho sobre él, entonces la moneda sube. Y si miramos los monederos de Zetan, es muy curioso ver la cantidad que hay con porcentajes clavadísimos como 4,5, 5 y además todas reciben la pasta el mismo día, 9 de noviembre de 2021. Y estas cuentas tienen 800 millones de dólares. Y tú, Pepito, te has quedado sin pasta. Así que Axie, sobre todo Zetan, me parece terrible cómo lo están llevando económicamente. Otra forma muy diferente de hacerlo es lo que hace el Gods Unchained, que es un juego de cartas que para ser un juego NFT pues hasta daría el pego como que es un juego normal de free to play. Y este es un juego en el que puedes jugar sin soltar un puto euro. Yo hasta me lo he instalado y lo he probado un poco. Cuando terminas cada partida te dan recompensas y todas las cartas son NFT. Luego las puedes vender y obviamente no valen nada. Estas valen menos de un céntimo porque ese es su precio, es un objeto digital fácilmente reproducible y eso es lo que vale, menos de un céntimo. Y yo con este juego después de la primera partida lo he desinstalado. No tengo nada en su contra, lo único es que me gusta más el cuento. Y estos son los NFTs, me parece una tecnología imprescindible para recuperar las libertades que perdimos al pasar del formato físico al digital. Pero por ahora, en la práctica, la gran mayoría de proyectos son basura y los pocos proyectos que son decentes les quedan años para ser lanzados. Es un panorama que me recuerda mucho a la burbuja de las .com de 1998. En esa época decías que tenías una empresa que trabajaba por internet y te cubrían de billetes al nivel del juego de los perritos. Pero en 2001 la burbuja estalló y se quedaron las empresas legítimas que ofrecieron una utilidad a sus clientes. Como inversión me parece algo bastante estúpido porque todos sabemos cómo funcionan los videojuegos. Por ejemplo, Among Us o Fall Guys. Un día juega un streamer y está arribísima y al cabo de unos días se olvida todo el mundo de ese juego porque se han pasado a otro y el número de jugadores se va a 0. Bueno, y Fall Guys y Among Us eran buenos. Y aparte de eso, meter mucha pasta en un juego de estos me parece bastante peligroso porque genera mucha ansiedad ver cómo tu dinero se evapora y estamos en los videojuegos para relajarnos y pasarlo bien. Así que si quieres ganar mucha pasta con estas cosas, mi consejo es que no pierdas el tiempo jugando estos juegos NFT y estudies programación. Podrás crear tus propios juegos e incluso aplicaciones que no tengan nada que ver con los NFT. Porque ahora mismo todo esto es como una banda de pajarracos dando vueltas alrededor de un barco intentando conseguir comida. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea.